Hay algo que casi ningún hombre se atreve a hacer: preguntar lo que de verdad despierta deseo. No lo que lees en internet, no lo que parece correcto, sino esas preguntas que cruzan la línea entre lo normal y lo inolvidable. Y lo curioso es que muchas mujeres no lo confiesan, pero están esperando que alguien se atreva a hacérselas. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelarte 10 preguntas prohibidas que no solo llaman su atención, sino que la hacen sentir curiosidad, emoción y atracción de una forma que casi ningún hombre sabe provocar. Y no es manipulación. Es entender la psicología femenina en un nivel que muy pocos alcanzan. ¿Te ha pasado que intentas hablar con una mujer y la conversación se queda en lo superficial? Hablan del clima, del trabajo, de cosas que cualquiera podría decirle, pero al final no siente nada especial contigo. Ese es el error de la mayoría de los hombres. Confunden hablar con conectar. Y conectar no se trata de llenar silencios, sino de despertar algo en ella que la obligue a seguir pensando en ti incluso cuando ya no están hablando. ¿Cómo logras eso? Con preguntas que no suenan ensayadas, que no son obvias, preguntas que la hacen bajar la guardia y mostrar partes de sí misma que casi nunca comparte. Y aquí está lo sorprendente: esas preguntas no son lo que imaginas. Son mucho más poderosas y si las usas bien, pueden cambiar por completo la forma en que una mujer te ve. Déjame contarte algo. Hace un tiempo, un hombre me confesó que estaba cansado de que todas sus citas fueran iguales. Risas forzadas, temas de siempre, cero chispa. Hasta que un día, en medio de una conversación, se atrevió a hacer una pregunta que normalmente nadie haría. Ella se quedó en silencio unos segundos, lo miró de una forma distinta y desde ese momento la conversación cambió. Me dijo, fue como si de repente ella me dejara entrar a un lugar de su mente al que otros nunca habían llegado. Eso es lo que hacen estas preguntas. Abren puertas que, si sabes cómo usarlas, te convierten en alguien imposible de olvidar. Lo que tienes que entender es esto: una mujer puede recibir miles de cumplidos, cientos de mensajes, pero casi nadie le hace las preguntas correctas. Preguntas que no son un interrogatorio, sino invitaciones a la intimidad. La psicología lo respalda. Cuando alguien comparte contigo algo personal o emocional, su cerebro genera oxitocina, la llamada hormona del vínculo. Eso significa que, si tú eres el hombre que logra que se abra emocionalmente, automáticamente te asocia con confianza, con deseo y con conexión real. Y aquí muchos se equivocan, creen que basta con hablar más, cuando en realidad se trata de preguntar mejor. Pero eso no es lo más fuerte, porque una sola de estas preguntas, dicha en el momento adecuado, puede marcar la diferencia entre ser recordado como una cita más o ser el hombre que ella no logra sacarse de la cabeza. Este es el mensaje 1 de 10, y te aseguro que el número 7 es tan arriesgado que si te atreves a usarlo, ella no volverá a mirarte igual. Quiero que lo pienses. ¿Qué es lo que más recuerdas de las personas que te marcaron en la vida? No fueron las charlas superficiales, fueron esas conversaciones donde alguien te hizo sentir visto de verdad. Esa es la diferencia entre un hombre común y un hombre inolvidable. Hoy tienes la oportunidad de elegir qué tipo de hombre quieres ser, uno más en su lista o el que se queda grabado en su mente y en su piel. Y si esto te está haciendo pensar, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene son esas 10 preguntas prohibidas que transforman cualquier conversación en una conexión real. Y cuidado, porque una vez que aprendas a usarlas, ya no volverás a hablar con una mujer de la misma manera. Pregunta prohibida 1. ¿Qué es lo que nunca le cuentas a nadie, pero siempre piensas? Imagina la escena. Estás en una cita, la conversación fluye, pero de repente cae ese silencio incómodo que muchos hombres temen. Tú sonríes, la miras a los ojos y sin miedo sueltas: dime algo, ¿qué es lo que nunca le cuentas a nadie, pero siempre piensas? De inmediato verás cómo cambia todo. Esa es la magia de esta pregunta. Es una invitación directa a salir de lo superficial, a entrar en un terreno íntimo donde la mayoría nunca se atreve. ¿Sabes cuál es el mayor error de la mayoría de los hombres? Se quedan atrapados en conversaciones planas. Hablan del trabajo, del tráfico, de lo que hicieron el fin de semana, cosas que cualquiera podría preguntarle.
Y aunque ella puede sonreír y ser amable, no siente nada distinto contigo. La dura verdad es esta: la atracción no nace de lo obvio, nace de lo inesperado. Una mujer puede recibir 20 mensajes al día que dicen ¿cómo estás?, pero muy pocas veces alguien se atreve a explorar lo que realmente la mueve por dentro. Esta pregunta activa algo psicológico muy potente, la autorrevelación emocional. Cuando alguien comparte un pensamiento que no suele contar, el cerebro libera oxitocina, la hormona del vínculo. Eso genera cercanía inmediata, incluso si hace poco que se conocen. Pero aquí está la clave: no es una pregunta invasiva, no le estás exigiendo un secreto profundo, estás invitándola a abrir una pequeña ventana de su mundo interior. Esa diferencia lo cambia todo. Te voy a contar la historia de Marcos, un hombre de 42 años que había pasado por varias citas fallidas. Siempre le pasaba lo mismo. Hablaba de su trabajo, de viajes, de series, y aunque todo parecía ir bien, ninguna conexión perduraba. Hasta que un día, en una cena, decidió arriesgarse. La miró con calma y le preguntó: «¿Sabes qué me da curiosidad? Eso que piensas mucho pero nunca se lo cuentas a nadie». Ella se quedó en silencio. Primero lo miró con sorpresa, después con una sonrisa tímida, y finalmente confesó: «Siempre imagino cómo sería dejarlo todo e irme a vivir a otro país, aunque nunca se lo digo a nadie porque me tacharían de irresponsable». Esa confesión lo cambió todo. De repente ya no hablaban de banalidades, hablaban de sueños, de miedos, de libertad, y lo más importante, ella se sintió vista porque alguien la invitó a mostrar una parte de sí misma que casi nunca revelaba. Marcos me dijo después: «Esa pregunta fue como una llave. Sentí que me abrió una puerta a un lugar al que nadie más había entrado». Lo que Marcos descubrió es algo que la mayoría de los hombres ignoran. Una mujer no se engancha con el que más habla, sino con el que sabe preguntar lo correcto. Preguntar lo que ella piensa pero no comparte, la hace sentir especial, porque descubre que contigo puede mostrar facetas que el resto ni siquiera intuye. Y aquí muchos fallan, temen incomodar, temen sonar extraños, pero lo que no ven es que, al evitar esas preguntas profundas, se convierten en uno más. ¿Cómo usar esta pregunta en la vida real? No se trata de soltarla de golpe como un truco de magia. Funciona en contextos donde ya hay cierta confianza. Una cena, una llamada de madrugada, un paseo tranquilo, momentos donde la conversación fluya y puedas dejar caer la pregunta como si fuera una curiosidad genuina, no un interrogatorio. La clave está en cómo la dices, con calma, con una sonrisa ligera, sin presión, y después escuchar de verdad. No interrumpas, no juzgues, no quieras impresionar con tu respuesta, simplemente préstale atención, porque ahí es donde nace la conexión, cuando ella siente que puede confiarte un pedazo de su mundo interior y que no la vas a juzgar por ello. Ahora, escucha esto. Si esta primera pregunta abre una ventana hacia sus pensamientos, la segunda va a abrir una puerta hacia algo aún más delicado: sus deseos. Y créeme, cuando un hombre sabe tocar esa fibra, no hay vuelta atrás. Pregunta prohibida 2. ¿Qué es lo que realmente te cuesta admitir de ti misma? Imagina que están conversando, ella te cuenta sobre su trabajo, su día, alguna anécdota divertida. La conversación fluye, pero tú no te conformas con lo superficial. La miras con calma, haces una breve pausa y con tono sincero le dices: «¿Sabes qué me intriga de verdad? Eso que te cuesta admitir de ti misma». En ese instante la dinámica cambia. Ya no están en una charla ligera, ahora estás invitándola a explorar su lado más humano, el que rara vez enseña. Hoy vivimos en una sociedad donde las apariencias pesan más que la verdad. Las redes sociales están llenas de versiones editadas de cada persona, fotos perfectas, frases motivacionales, vidas que parecen de catálogo, y muchos hombres, al conocer a una mujer, refuerzan esa misma dinámica, le dicen lo que ella quiere oír o se quedan en lo políticamente correcto. Pero aquí está la realidad incómoda. Lo que de verdad genera conexión no es lo perfecto, sino lo imperfecto compartido. Cuando le preguntas qué le cuesta admitir de sí misma, no estás pidiendo un defecto para criticarla, estás dándole permiso para mostrarse vulnerable contigo.
Y eso, en un mundo donde todos aparentan, se convierte en un regalo. Según investigaciones en psicología social, la autorrevelación de debilidades controladas fortalece los vínculos. Las personas que comparten de forma consciente lo que les cuesta reconocer proyectan confianza y generan más empatía en quien las escucha. Cuando una mujer responde a esta pregunta, activa un mecanismo muy poderoso. Su mente interpreta que contigo puede bajar la guardia. Y el que logra eso deja de ser un conocido más y empieza a convertirse en alguien imprescindible. Déjame contarte la historia de Javier, un hombre de 39 años divorciado que llevaba tiempo intentando rehacer su vida sentimental. Había conocido a varias mujeres, pero sentía que las conversaciones siempre se quedaban a medias. Todo era cordial, pero nada trascendente. Una noche salió a cenar con una mujer que le atraía mucho. Hablaron de música, de viajes, de anécdotas. Todo parecía normal, hasta que él, sin planearlo demasiado, le preguntó: «Y dime algo, ¿qué es lo que más te cuesta admitir de ti misma?». Ella se sorprendió. Lo miró con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Después de un silencio, sonrió y le dijo: «Me cuesta admitir que soy muy insegura a pesar de que los demás me ven como alguien fuerte. Siempre pienso que no soy suficiente». Ese momento lo cambió todo. Javier no intentó dar consejos rápidos ni minimizar su respuesta. Simplemente le dijo: «Curioso, yo siempre pienso que la gente más fuerte es la que más inseguridades guarda dentro». Ella lo miró fijamente y en ese instante se creó una complicidad difícil de describir. No estaban hablando de banalidades, estaban compartiendo algo real. Más tarde, ella le confesó que nunca había contado eso en una primera cita. Y ahí entendió Javier la diferencia entre ser uno más y ser el hombre con el que ella se atrevió a mostrarse de verdad. La lección es clara: lo prohibido no siempre es lo sexual, a veces es lo emocional. Preguntar lo que ella no suele admitir la lleva a un terreno donde siente miedo y atracción al mismo tiempo. Miedo porque se expone, atracción porque alguien la aceptó en ese estado de vulnerabilidad. Muchos hombres creen que enamorar se trata de impresionar. La realidad es que enamorar se trata de aceptar lo que el otro teme mostrar. Este tipo de pregunta debe usarse con inteligencia. No la lances en los primeros 5 minutos, porque parecerá un interrogatorio. Funciona en esos momentos en que ya existe cierta confianza. En una caminata, en un café largo, en una llamada nocturna. La clave está en escuchar sin juicio. Si ella confiesa que le cuesta admitir que es celosa, insegura o perfeccionista, no la corrijas ni te burles. Hazle sentir que lo que comparte contigo es seguro. Ese espacio de aceptación es lo que hará que te perciba como diferente. Y aquí está el detalle crucial. No se trata de obtener información, se trata de darle a ella una experiencia emocional que no olvide. El psicólogo Arthur Aron, en su famoso estudio sobre las 36 preguntas para enamorarse, demostró que compartir aspectos vulnerables genera un nivel de intimidad sorprendente en muy poco tiempo. Lo que él descubrió en un laboratorio, tú lo puedes aplicar en la vida real. Esta pregunta es, en esencia, una forma de saltar el muro de lo superficial y entrar directamente en lo emocional. Imagina esta escena. Están en un bar, la música de fondo, ambos con una copa en la mano. La conversación parece normal, hasta que tú lanzas la pregunta. Ella se ríe nerviosa y dice: «Eso no lo digo ni loca». Tú sonríes, mantienes la calma y respondes: «Perfecto, entonces ya tengo un secreto pendiente contigo». Ese pequeño intercambio crea intriga, juego, tensión. Ella puede que no te lo diga de inmediato, pero se quedará pensando en la pregunta, y tarde o temprano te lo confesará, porque la mente humana no soporta dejar un misterio abierto. Y si esta pregunta la invita a mostrar lo que esconde, la tercera va a ir un paso más allá. Hará que ella revele no lo que oculta, sino lo que desea en lo más profundo. Y cuando un hombre sabe despertar eso, es prácticamente inolvidable. Pregunta prohibida 3. ¿Qué es lo que más deseas, pero nunca dices en voz alta? Piensa en esto. La mayoría de las personas viven cargando con deseos ocultos, sueños que no cuentan por miedo a ser juzgados, fantasías que reprimen porque creen que nadie las entendería. Y cuando tú le preguntas a una mujer
¿Qué es eso que más deseas, pero que nunca dices en voz alta? La estás llevando a un territorio emocional que muy pocos hombres saben explorar, el de lo secreto, lo íntimo, lo no confesado. En ese instante, la conversación deja de ser un intercambio común y se convierte en un espacio de confianza que ella jamás olvidará. Vivimos en un tiempo donde todos hablan, pero pocos escuchan, donde la mayoría de las interacciones se quedan en la superficie, el trabajo, los viajes, las series que ven en Netflix. El problema es que esa superficialidad no genera huella. Una mujer puede tener 10 charlas iguales con 10 hombres distintos y no recordar a ninguno, pero cuando alguien la invita a revelar un deseo profundo, algo que normalmente calla, ese hombre se convierte en una excepción. Y aquí está la verdad incómoda. Las mujeres no se enamoran de quien las entretiene, se enamoran de quien las hace sentir vistas en su verdad más escondida. En psicología se conoce como la atracción de la autorrevelación. Cuanto más revelamos de nosotros mismos, más íntima se percibe la conexión. El detalle está en que no todos los deseos son fáciles de decir. Los más poderosos suelen ser también los más callados. El miedo a fracasar, la necesidad de ser protegida, la fantasía de dejarlo todo y empezar de cero, el anhelo de un amor que no pida máscaras. Cuando ella comparte uno de esos deseos contigo, su mente hace algo fascinante. Te asocia con la única persona que la entendió sin juzgarla. Y eso es lo que realmente ata emocionalmente. Déjame contarte la historia de Daniel, un hombre de 42 años que llevaba tiempo saliendo con alguien. La relación iba bien, pero sentía que había una barrera invisible, como si ella nunca terminara de abrirse. Una noche, mientras cenaban, Daniel le preguntó: «Dime algo, ¿qué es lo que más deseas, pero que nunca dices en voz alta?» Ella se quedó en silencio, jugó con la copa de vino, miró hacia un lado y suspiró. «Creo que lo que más deseo es dejar de sentir que tengo que ser fuerte todo el tiempo. A veces solo quiero que alguien me diga: descansa, yo me encargo». Daniel no dijo nada de inmediato, la tomó de la mano y le respondió con calma: «No tienes que demostrarme nada, conmigo puedes ser tú, incluso cuando no quieras cargar con todo». Esa noche, sin grandes gestos, sin frases de película, ella lo miró diferente, porque él no la había conquistado con promesas vacías, sino con la capacidad de sostener un deseo que ella nunca había dicho en voz alta. Lo que aprendes aquí es vital. Cuando una mujer se atreve a confesar lo que nunca dice, está poniendo en tus manos la llave de su mundo interior. La mayoría de los hombres intentan seducir mostrando lo que ellos tienen o lo que ellos son. Los hombres que de verdad dejan huella, en cambio, son los que hacen espacio para lo que ella desea, aunque no lo diga a nadie más. No la uses como una frase suelta para impresionar. Esta pregunta requiere contexto. Funciona mejor cuando ya existe cierta confianza. Una conversación de madrugada, un paseo tranquilo, una llamada en la que ambos ya estén relajados. Y lo más importante, no reacciones como un juez, reacciona como un aliado. Si ella confiesa que lo que más desea es dejar todo y viajar, no le digas que es imposible. Si te cuenta que desea sentirse cuidada, no lo uses para manipular. El objetivo no es obtener ventaja, sino demostrar que sabes manejar la verdad sin romperla. Estudios recientes en psicología de las relaciones muestran que los vínculos más sólidos se crean cuando ambos comparten sus vulnerabilidades y deseos auténticos. No se trata de impresionar, sino de aceptar. Al preguntarle qué desea, pero no dice, tú no solo abres un espacio para que se muestre, sino que le das un regalo, el permiso de ser auténtica contigo. Imagina que están caminando de noche, la ciudad en calma, luces tenues. Después de un silencio, tú le dices con voz tranquila: siempre me he preguntado qué es eso que más deseas, pero nunca dices en voz alta. Ella puede reír nerviosa y esquivar la respuesta. Tú sonríes y dices: está bien, no tienes que decirlo hoy, me basta con saber que lo tienes. Cuando quieras me lo cuentas. Ese gesto de paciencia y respeto hará que más tarde, cuando confíe lo suficiente, sea contigo con quien quiera compartirlo. Y eso, créeme, la marcará para siempre.
Cuando una mujer siente que puede decir lo que nunca confiesa y tú no huyes, no juzgas ni te burlas, acabas de construir una conexión que la mayoría de los hombres jamás logra. Porque en un mundo donde todos quieren ser escuchados, muy pocos saben escuchar lo que nunca se dice en voz alta. Y si esta pregunta la lleva a revelar lo que más desea, espera a escuchar la cuarta, porque esa no solo toca sus deseos, sino que activa algo mucho más fuerte, la forma en que ella imagina el futuro contigo. Y cuando una mujer empieza a imaginar eso, ya no hay marcha atrás. Pregunta prohibida 4. ¿Cómo sería tu vida ideal dentro de 5 años? Imagina que estás conversando con una mujer en un café. Después de horas de charla ligera, has hablado de trabajo, de viajes, de música, pero sientes que la conversación está en un punto muerto. De pronto la miras a los ojos y le preguntas con calma: si pudieras describir tu vida ideal dentro de 5 años, ¿cómo sería? Ahí ocurre algo distinto. Sus ojos se iluminan, su mente empieza a viajar y de pronto la charla cotidiana se convierte en un viaje al futuro. Un futuro donde tú, si sabes manejar bien la situación, puedes empezar a estar presente. El gran error que cometen muchos hombres es quedarse atrapados en el presente inmediato. ¿Qué serie vio? ¿Qué cenó? ¿Cómo le fue en el trabajo? Son preguntas seguras, sí, pero también olvidables. La mayoría de las conversaciones siguen un guión tan predecible que no generan impacto. El problema es simple. Si solo hablas de lo que pasa hoy, ella no tiene razones para imaginarte mañana. Y aquí está la verdad incómoda. Una mujer no se vincula profundamente con un hombre porque la haga reír una noche, sino porque empieza a imaginar cómo sería tenerlo en su vida a largo plazo. Esta pregunta activa lo que en psicología se llama visualización proyectiva. Cuando una persona describe su futuro ideal, no solo habla de metas, sino de lo que realmente la mueve. Al contártelo, está revelando sus prioridades ocultas, si valora más la libertad que la estabilidad, si sueña con familia o con aventuras, si necesita calma o intensidad. Y lo más fascinante, al compartir esa visión contigo, su mente empieza a asociarte con el espacio seguro donde pudo hablar de ello sin miedo. De hecho, estudios sobre construcción de vínculos emocionales muestran que cuando dos personas hablan del futuro, incluso en hipótesis, la sensación de cercanía aumenta. Te voy a contar la historia de Marcos, un hombre de 37 años, divorciado, que había empezado a salir con una mujer llamada Laura. Todo iba bien, pero él sentía que ella lo veía como otro más. Una noche, mientras paseaban por el parque, Marcos decidió arriesgarse. Laura, dime algo, si tu vida fuera perfecta dentro de 5 años, ¿cómo sería? Ella se quedó callada unos segundos. Luego empezó a hablar. Creo que me encantaría vivir cerca del mar, despertar y sentir tranquilidad, tener un lugar que sienta mío, y ojalá con alguien que entienda que no busco lujos, busco paz. Y Marcos no la interrumpió, solo la escuchó. Y cuando ella terminó, le dijo: me gusta cómo lo dices. No es solo dónde quieres estar, es cómo quieres sentirte. Eso dice mucho de ti. Ese momento cambió algo en la dinámica. Ella no lo olvidó, porque mientras otros hombres le preguntaban si quería otra copa o qué opinaba del clima, él la había invitado a imaginar su vida ideal. Cuando haces esta pregunta, no solo estás curioseando sobre sus planes, estás enviando un mensaje mucho más profundo. Me interesa lo que sueñas, no solo lo que vives hoy. Eso, para una mujer, es un imán, porque la mayoría siente que los hombres se enfocan únicamente en lo inmediato, en lo físico, en lo rápido, en lo superficial. Muy pocos muestran interés en lo que hay más allá. Y aquí está la curva de aprendizaje. Si aprendes a escuchar sus visiones de futuro, sin querer imponer las tuyas de inmediato, ella empezará a incluirte mentalmente en esas imágenes, aunque no lo diga. ¿Cómo usar esta pregunta en la vida real? No se trata de interrogar ni de sonar como un psicólogo. La clave está en el momento y el tono. Sakai ideal en conversaciones tranquilas, cuando ya hay cierta confianza. Sakai funciona en citas nocturnas, paseos o llamadas largas. Nunca la uses como una prueba para medir compatibilidad inmediata. Escucha, no evalúes. Ejemplo práctico.
Ella, dentro de 5 años me imagino viajando por Europa, viviendo experiencias nuevas. Tú, me gusta cómo suena. Es como si tuvieras hambre de libertad, ¿no? Eso dice mucho de ti. Con esa respuesta no estás juzgando ni comparando, estás reflejando lo que ella siente, validando sus sueños. Según estudios de la American Psychological Association, las personas que comparten sus metas y visiones de futuro con alguien generan mayor confianza y compromiso con esa persona. No importa si esos sueños cambian con el tiempo, lo importante es el acto de compartirlos. Al hacer esta pregunta, estás construyendo un puente invisible hacia su mente futura. Ella puede que no te lo diga en ese instante, pero su subconsciente empieza a pensarte como alguien que podría estar allí. Preguntarle cómo se imagina en 5 años es invitarla a un lugar donde no tiene que fingir, donde puede hablar de lo que realmente anhela sin miedo a que la juzguen. Y cuando tú te conviertes en ese espacio seguro, cuando eres el hombre con el que puedes soñar sin reservas, te aseguro algo, ya no serás uno más. Y si esta pregunta la lleva a imaginar su vida ideal, la siguiente es aún más poderosa, porque no solo trata de lo que quiere, sino de lo que teme perder. Y cuando una mujer te revela sus miedos más profundos, la conexión se vuelve prácticamente irrompible. Pregunta prohibida 5. ¿Qué es lo que más temes perder en la vida? Mazer, hay preguntas que parecen simples, pero que encierran una llave directa al corazón. Y esta es una de ellas. Porque cuando le dices a una mujer, dime algo, ¿qué es lo que más temes perder en la vida?, la obligas a detenerse, a ir más allá de lo superficial, a abrir la puerta de sus vulnerabilidades. Y si lo hace contigo, aunque sea un poco, ya no te verá como alguien pasajero, sino como alguien con quien pudo ser real. Vivimos en una sociedad obsesionada con mostrar lo mejor de nosotros, las fotos bonitas, las frases motivacionales, la vida perfecta, pero detrás de esa fachada, todos tenemos algo que nos asusta perder, un ser querido, nuestra independencia, la salud, los sueños que todavía no hemos alcanzado. El error de la mayoría de los hombres es quedarse solo en la superficie. Halagos, risas, conversaciones triviales. El resultado, ella siente que estuvo con alguien agradable, pero que no dejó huella. La verdad incómoda es esta. Lo que realmente nos conecta como seres humanos no son nuestras victorias, sino nuestros miedos. La psicología de las relaciones lo respalda. Compartir temores fortalece los vínculos. Se llama autodevelación emocional. Cuando alguien te confiesa su miedo más profundo, no solo está confiando en ti, está validando tu lugar en su vida. Y aquí está lo más importante, no se trata de que tengas una solución para su miedo. Se trata de mostrar que no la juzgas, que puedes sostener esa vulnerabilidad sin minimizarla. Al hacer esta pregunta, activas en ella la sensación de seguridad emocional, una de las necesidades más poderosas que tiene una mujer en una relación. Te voy a contar la historia de Daniel, un hombre de 42 años, que había tenido varias relaciones superficiales y quería algo más profundo. En una cita con Clara, después de hablar de 1000 cosas, él se animó a preguntar: Clara, dime algo con honestidad, ¿qué es lo que más temes perder en la vida? Ella lo miró sorprendida, se hizo un silencio incómodo y después dijo: temo perder a mi madre, ella ha sido mi pilar, no quiero ni imaginar cómo sería la vida sin ella. Daniel no respondió con un consejo barato ni con un todo va a estar bien, solo la escuchó. Le tomó la mano y le dijo: es normal. Cuando alguien ha sido tu ancla, ese miedo es inevitable. Lo que acabas de decir me muestra mucho de quién eres. Esa noche no hubo grandes declaraciones de amor, pero Clara nunca olvidó esa pregunta, porque por primera vez sintió que alguien se interesaba en su mundo interior, no solo en lo externo. Cuando haces esta pregunta, no estás buscando un dato curioso ni un detalle más de su vida. Lo que estás diciendo sin palabras es: me interesa conocer tus sombras, no solo tus luces. Y eso es lo que marca la diferencia, porque los hombres que se atreven a entrar en ese terreno sin juzgar son los que generan conexiones auténticas y memorables. ¿Cómo usar esta pregunta en la vida real? La clave no está en hacerla por hacerla, sino en crear el momento adecuado. Funciona en conversaciones íntimas cuando ya haya confianza. CAC ideal en charlas nocturnas, paseos tranquilos o llamadas largas.
Cac, nunca la lances como si fueras un entrevistador. Preséntala con calma como quien comparte algo personal primero. Ejemplo, tú sabes que me he dado cuenta. Creo que lo que más temo perder es mi salud, porque sin ella no podría cuidar a quienes amo. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más temes perder en la vida? Con esto no la expones, sino que le das permiso para abrirse. Un estudio de la Universidad de Harvard sobre vínculos emocionales reveló que las relaciones más sólidas se construyen no en torno a la felicidad constante, sino a la capacidad de compartir miedos y sostenerlos juntos. En otras palabras, la intimidad no se mide por cuántas risas compartes, sino por cuántos silencios incómodos eres capaz de atravesar sin que la otra persona quiera huir. Preguntarle cuál es su mayor miedo a perder es darle la oportunidad de ser humana contigo, de dejar caer la máscara que lleva todos los días frente al mundo. Y cuando una mujer puede ser vulnerable contigo y sentirse segura al mismo tiempo, ocurre algo poderoso, empieza a verte como alguien irreemplazable. Y si esta pregunta la lleva a abrirte sus miedos más profundos, la siguiente va aún más lejos. Porque no trata de lo que teme perder, sino de lo que jamás se atreve a admitir en voz alta. Y cuando una mujer te comparte eso, créeme, ya no hay vuelta atrás. Pregunta prohibida 6. ¿Qué es lo que nunca le has contado a nadie? Hay preguntas que no solo abren una conversación, abren un universo. Y esta es una de las más poderosas. Porque cuando miras a una mujer y en el momento justo le dices con calma, dime, ¿qué es eso que nunca le has contado a nadie? Le estás ofreciendo algo que muy pocos hombres saben dar, un espacio donde no existe el juicio, solo la confianza. Y te lo digo claro, si ella decide responderte, ya no estarás en el mismo nivel que el resto de hombres de su vida. Muchos hombres cometen el error de querer impresionar, de llenar cada silencio con chistes, anécdotas o datos. Pero lo que más necesita una mujer no es entretenimiento constante, sino un lugar donde pueda ser escuchada sin máscaras. El verdadero reto no está en hacerla reír, sino en lograr que baje las defensas. Porque en un mundo donde todos opinan, critican y comparan, lo que más valor tiene es un espacio de intimidad donde ella pueda mostrar sus fragilidades sin miedo. En psicología, esto se conoce como autorrevelación profunda. Cuando alguien comparte un secreto, un recuerdo doloroso o un deseo oculto, está activando un lazo emocional que difícilmente se rompe. Además, según estudios sobre vínculos emocionales, cuando revelamos algo íntimo, nuestro cerebro libera oxitocina, la llamada hormona del apego. En otras palabras, al contarte algo que nunca dijo, su cuerpo y su mente empiezan a asociarte con confianza, alivio y cercanía. Te contaré la historia de Roberto, un hombre de 38 años, divorciado, que llevaba tiempo sintiéndose desconectado en sus citas. Una noche, mientras hablaba con Andrea después de cenar, hubo un silencio largo. Él respiró hondo y dijo, «Andrea, dime algo, ¿qué es eso que nunca le has contado a nadie?» Ella se rió nerviosa al principio, como queriendo esquivar la pregunta, pero después bajó la mirada y confesó, «Siempre he sentido que decepciono a mi familia porque nunca cumplí con las expectativas que tenían de mí. Nadie sabe cuánto me pesa eso». Roberto no la interrumpió, no intentó arreglar nada, solo le respondió con calma, «Debe ser difícil cargar con eso sola, pero lo que acabas de decir me demuestra tu fortaleza, porque lo más valiente que puede hacer alguien es aceptar sus heridas». Ese instante cambió todo. Andrea siempre recordaría a Roberto como el hombre que le permitió mostrar lo que nadie más conocía de ella. Cuando haces esta pregunta, no estás buscando curiosidad barata. No es un juego ni un interrogatorio. Lo que realmente estás diciendo es, aquí puedes soltar lo que no sueltas con nadie. Aquí no necesito que seas perfecta, necesito que seas tú. Y esa sensación, créeme, es adictiva. Porque todos cargamos con secretos, con culpas, con partes de nosotros que escondemos por miedo al rechazo. Si ella puede compartirlos contigo, te está dando algo que ni sus amigas más cercanas conocen. ¿Cómo usar esta pregunta en la vida real? Hazla solo cuando ya exista un clima de confianza. No la fuerces, introdúcela después de compartir algo personal tuyo.
CAC, no busques detalles morbosos ni la presiones. Si no quiere responder, respétalo. Ejemplo práctico. Tú, ¿sabes? Yo nunca le conté a nadie que de adolescente me sentía invisible y creo que eso me hizo buscar siempre validación. ¿Y tú? ¿Qué es eso que nunca le has contado a nadie? Lo importante aquí es dar antes de pedir. Cuando compartes algo primero, ella sentirá que es seguro abrirse contigo. Un artículo de Psychology Today explica que las personas que comparten secretos en un entorno de confianza no solo fortalecen los lazos, sino que también reducen su nivel de ansiedad y estrés. Eso significa que al hacer esta pregunta, no solo creas atracción, también creas alivio. Y cuando alguien asocia tu presencia con paz y liberación emocional, te convierte en un lugar al que siempre quiere volver. La próxima vez que hables con ella y haya silencio, no lo llenes con palabras vacías. Mírala, hazle esta pregunta con calma y escucha. Porque puede que ese instante sea el que la haga pensar, con él me siento diferente, con él me siento libre, pero cuidado, porque si esta pregunta despierta confianza, la siguiente es mucho más peligrosa. No habla de lo que guarda en secreto, sino de lo que desea en silencio, aunque nunca se atreva a decirlo en voz alta. Y ahí, amigo mío, es donde todo puede cambiar para siempre. Pregunta prohibida 7. ¿Qué es lo que más deseas, pero nunca pides? Hay preguntas que desarman, y esta es una de ellas, porque no se trata de lo que ella dice en público, de lo que pide en voz alta o lo que deja entrever en redes sociales. Se trata de aquello que guarda en silencio, de lo que la hace suspirar cuando nadie la mira. Cuando le dices, ¿qué es lo que más deseas, pero nunca pides? No estás siendo curioso, estás invitándola a mostrar esa parte de sí misma que rara vez alguien reconoce, sus deseos ocultos, sus anhelos reprimidos, lo que teme confesar por miedo a no ser entendida. Vivimos en una sociedad donde las personas, especialmente las mujeres, sienten que deben comportarse de cierta manera para no ser juzgadas. Tac, no desear demasiado, tac, no mostrarse demasiado vulnerables, tac, no admitir lo que realmente quieren, en la vida, en el amor, incluso en la intimidad. El resultado es que muchas callan lo que sienten, y lo hacen porque el mundo les enseñó que ser transparente puede volverse en su contra. Entonces, cuando tú te atreves a hacer esta pregunta, le estás dando un permiso que tal vez nunca recibió antes. Ser honesta con lo que realmente quiere. Esta pregunta activa dos fuerzas poderosas. La autodevelación. Cuando alguien confiesa lo que nunca pidió, se siente vulnerable, pero al mismo tiempo aliviada. El deseo compartido. Cuando ella te abre esa puerta, ya no eres solo un hombre con el que habla, eres el único con quien se atrevió a mostrar ese deseo escondido. En psicología, este fenómeno está relacionado con la teoría del apego. Compartimos lo que más nos pesa o más nos importa con las personas que percibimos como seguras. Si ella se atreve contigo, te está eligiendo como refugio. Carlos, un hombre de 42 años, llevaba semanas conociendo a Lucía. Había atracción, había risas, pero él sentía que algo faltaba, esa profundidad que hace que una relación sea inolvidable. Una noche, mientras caminaban por la ciudad iluminada, se detuvo y le dijo con una sonrisa tranquila: «Dime algo, Lucía, ¿qué es lo que más deseas pero nunca pides?». Lucía lo miró sorprendida, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta antes. Dudó unos segundos y en voz baja confesó: «Deseo que alguien me vea de verdad, no solo como la mujer que trabaja, la hija responsable o la amiga que siempre escucha, sino como alguien que también quiere ser cuidada, protegida, amada sin condiciones». Carlos no se rió, no cambió de tema, solo le tomó la mano y le dijo: «Entonces ya no es un deseo en silencio, ahora es algo que puedo cuidar contigo». Ese instante marcó la diferencia, porque Lucía entendió que con él podía mostrar lo que nunca había dicho en voz alta. Preguntar por lo que una mujer más desea y nunca pide no se trata de invadir, sino de darle permiso para mostrarse. Y aquí está la verdad incómoda: la mayoría de los hombres nunca llega a ese nivel. Se quedan en conversaciones superficiales, en bromas, en lo evidente, y luego se preguntan por qué ella no los recuerda. Pero cuando eres el hombre que sabe abrir esa puerta, ella no solo te recuerda, te guarda en lo más íntimo de su memoria emocional. ¿Cómo usar esta pregunta en la vida real?
Hazla en un momento de calma, cuando estén a solas y exista un ambiente de confianza. No busques respuestas rápidas. El silencio es parte del proceso. No la juzgues ni intentes resolver de inmediato lo que diga. Escuchar con respeto es más poderoso que cualquier solución apresurada. Ejemplo práctico. A veces me doy cuenta de que todos pedimos menos de lo que realmente queremos. Yo, por ejemplo, rara vez pido ayuda aunque la necesite. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más deseas pero nunca pides? Así, no solo preguntas, sino que también muestras vulnerabilidad. Eso genera reciprocidad. Un estudio publicado en la revista Journal of Social and Personal Relationships señala que las conversaciones sobre deseos no expresados son las que generan mayor intimidad en las parejas. ¿Por qué? Porque revelan motivaciones profundas, aquellas que no están contaminadas por lo social, sino que pertenecen al núcleo de lo que una persona realmente anhela. En otras palabras, cuando haces esta pregunta, te conviertes en el testigo de lo más auténtico de ella. La próxima vez que estés con esa mujer que te importa, no te limites a hablar de lo obvio. Atrévete a mirar más allá. Hazle esta pregunta con calma, con honestidad. Porque cuando una mujer comparte lo que nunca pidió, no solo te da sus palabras, te está dando su confianza, su deseo y la llave de un espacio que nadie más conoce. Y si esta pregunta la hace abrirse como nunca antes, la siguiente tiene un poder aún más peligroso, porque no se trata de lo que quiere, sino de lo que teme perder. Y cuando una mujer habla de eso, entras en un terreno donde el deseo y la vulnerabilidad se mezclan en una forma imposible de olvidar. Pregunta prohibida 8. ¿Qué es lo que más miedo te da cuando te enamoras de alguien? La mayoría de los hombres pregunta por lo que una mujer quiere, por lo que sueña, por lo que espera del amor, pero casi nadie se atreve a preguntar por lo que teme. Y ahí está el verdadero poder, porque el deseo une, pero el miedo desnuda el alma. Cuando le dices, ¿qué es lo que más miedo te da cuando te enamoras de alguien? No le estás preguntando por su color favorito ni por el viaje que sueña hacer. Le estás abriendo un espacio donde puede revelar la parte más vulnerable de sí misma, aquello que siempre intenta ocultar detrás de su fuerza, de su sonrisa, de su independencia. Vivimos en una sociedad donde todos juegan a ser invulnerables, donde enamorarse parece un juego de máscaras, de estrategias, de no demostrar demasiado. Pero debajo de todo eso, tanto hombres como mujeres sienten lo mismo: miedo al rechazo, miedo a ser reemplazados, miedo a entregar y no recibir. La mayoría de las mujeres carga con cicatrices del pasado, promesas rotas, amores que se desvanecieron, mentiras disfrazadas de verdades. Y aunque quieran volver a creer, ese temor sigue ahí, escondido. Cuando tú te atreves a tocar ese tema, no lo haces como un curioso, lo haces como alguien que quiere comprender lo que realmente la mueve. En psicología se habla del concepto de intimidad auténtica. No es cuando alguien te cuenta lo que hace, sino cuando te comparte lo que teme. Esta pregunta activa el mecanismo de la autorrevelación emocional. Cuando ella comparte su miedo, está depositando en ti un nivel de confianza que no entrega a cualquiera. Y aquí está lo fuerte: una persona recuerda más a quien conoce sus miedos que a quien conoce sus gustos. Imagina esto: estás con ella una noche, la ciudad suena de fondo, pero entre ustedes hay silencio. Ese silencio cómodo que no pesa. La miras y con calma sueltas la pregunta: dime, cuando te enamoras de alguien, ¿qué es lo que más miedo te da? Ella no lo espera. Te mira unos segundos, como midiendo si hablas en serio, y entonces lo dice: me da miedo darlo todo y que un día se cansen de mí, que despierten y ya no me elijan. Ahí no hay actuación, no hay máscara. Ese es el momento en el que la conversación se vuelve real, cruda, honesta, y tu reacción lo cambia todo. No intentas convencerla de que eso no pasará, no prometes lo que no puedes prometer, solo respondes con algo simple, pero verdadero: entiendo ese miedo, yo también lo he sentido, pero si estás conmigo, lucharé cada día para que no tengas que cargarlo sola. Ese instante se convierte en un ancla emocional, porque las palabras que nacen de la vulnerabilidad siempre se recuerdan más que las frases bonitas de catálogo. La mayoría de los hombres quiere impresionar con fuerza, con seguridad, con esa imagen de que nada les toca.
Pero lo que de verdad conecta no es mostrar que eres perfecto, sino demostrar que sabes escuchar sus imperfecciones, sus dudas, sus cicatrices. Cuando haces esta pregunta, la estás mirando más allá de la mujer que sonríe en una cita. La estás viendo como la persona que siente, que sufre, que teme perder lo que más anhela. Y créeme, cuando una mujer se siente comprendida en su miedo, empieza a confiar en ti de una manera que no se logra con cumplidos vacíos. ¿Cómo usar esta pregunta en la vida real? Saka, no la hagas en medio de una charla ligera. Dale el espacio que merece. Saka, hazla cuando ya haya conexión, cuando las barreras hayan bajado. Saka, no la interrumpas con frases como no deberías sentir eso. Eso mata la magia. Sakak. Escucha, valida y comparte también tus miedos. La reciprocidad crea un vínculo indestructible. Ejemplo real. Tú, sabes, creo que todos tenemos un miedo cuando nos enamoramos. Yo, por ejemplo, siempre temo no ser suficiente. ¿Y tú, qué es lo que más miedo te da cuando te enamoras de alguien? Esa forma de preguntar no solo abre su mundo, sino que te humaniza a ti. Evidencia que lo respalda. Estudios de la American Psychological Association muestran que las parejas que comparten sus vulnerabilidades y temores generan vínculos más estables y profundos que aquellas que solo hablan de logros o sueños. ¿Por qué? Porque el miedo conecta desde lo humano, y lo humano es lo único que permanece cuando la pasión baja de intensidad. Preguntar por el miedo no es un juego, es un acto de valentía, porque cuando ella te lo confiesa, no solo está hablando de su pasado, está poniéndote en el presente y diciéndote, esto es lo que más me duele, podrás con ello. Si sabes escuchar, si sabes acoger, si sabes no huir de su miedo, te conviertes en alguien inolvidable. Y aquí está la verdad, los deseos enamoran, pero los miedos atan. Si logras entrar en ese espacio donde ella se atreve a confesarte lo que teme, entonces no solo entras en su mente, entras en ese rincón de su alma al que casi nadie llega. Y ahora, déjame contarte cómo todo esto se transforma en un cierre que no solo habla de ellas, sino de ti, porque entender sus deseos está bien, pero entender tus propios miedos es lo que realmente cambiará tu forma de amar. Pregunta prohibida 9. ¿Qué parte de ti sientes que nadie entiende y que desearías que alguien por fin comprendiera? Piensa un segundo. ¿Cuántas veces una mujer escucha preguntas de verdad? La mayoría le pregunta por su comida favorita, su trabajo o sus planes de fin de semana. Pero muy pocos se atreven a tocar esa herida invisible, el sentirse incomprendida. Cuando lanzas esta pregunta, no le estás pidiendo una respuesta bonita. Le estás ofreciendo un espacio seguro donde puede mostrar ese lado oculto, ese que la hace sentir sola incluso rodeada de gente. Vivimos en una sociedad hiperconectada, donde parece que todos comparten todo en redes sociales, pero al mismo tiempo nadie se siente realmente escuchado. La paradoja es brutal. Miles de likes, pero casi ningún te entiendo. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas mujeres, incluso las más seguras y exitosas, llevan dentro una parte de sí mismas que sienten que no encaja, un rasgo de carácter, una forma de pensar, una experiencia del pasado, algo que creen que nadie comprendería. Ahí es donde entra tu pregunta. La psicología habla de la necesidad de validación emocional. El ser humano busca sentir que alguien no solo lo escucha, sino que lo entiende en lo más profundo. Al preguntar qué parte de ti sientes que nadie entiende y que desearías que alguien comprendiera, estás dándole la oportunidad de mostrar su yo más oculto. Y lo más impactante es esto: si te lo confiesa a ti, tu lugar en su vida cambia, porque ya no eres un conocido, ni siquiera un hombre que le gusta. Eres el hombre que sabe lo que nadie más sabe. Imagina la escena. Estás con ella después de una cena. La conversación fluye. Las risas se apagan poco a poco y aparece un silencio que no incomoda. Tú la miras y con voz tranquila preguntas, dime algo, ¿qué parte de ti sientes que nadie entiende y que desearías que alguien por fin comprendiera? Ella no lo espera, se sorprende, baja la mirada, juega con el vaso entre sus manos y después de unos segundos suelta algo que jamás había dicho. Siento que todos me ven como la mujer fuerte,
pero nadie sabe lo cansada que estoy de tener que serlo siempre. Ese instante no se olvida, porque cuando alguien te revela lo que guarda tan hondo, ya no puedes volver a verla de la misma manera, y ella tampoco puede olvidarse de ti. Ahora eres el guardián de un secreto que no comparte con cualquiera. La mayoría de los hombres se queda en lo superficial, creyendo que conquistar es impresionar, pero la atracción verdadera nace cuando una mujer se siente vista en lo que es, no en lo que aparenta ser. Esta pregunta toca el centro de su vulnerabilidad, y al hacerlo, la hace sentir algo que rara vez experimenta, la sensación de que al menos contigo puede dejar de actuar. ¿Cómo usar esta pregunta en la vida real? Saca, no la uses demasiado pronto, necesita un contexto de confianza. Taká, hazla con sinceridad, sin tono de interrogatorio. Taká, escucha sin interrumpir. El silencio aquí es más poderoso que cualquier comentario rápido. Takak, cuando ella responda, no intentes corregir ni juzgar. Solo valida, gracias por confiarme eso. Es valioso que lo compartas conmigo. De acuerdo con estudios publicados en Journal of Personality and Social Psychology, la sensación de ser comprendido predice más satisfacción en una relación que la atracción física inicial. En otras palabras, el deseo puede encender la chispa, pero la comprensión es lo que mantiene el fuego. Cuando le haces esta pregunta, no solo estás invitándola a abrir su corazón, le estás demostrando que tienes la madurez emocional de sostener lo que muchos hombres no sabrían manejar. Y aquí está la verdad incómoda. La mayoría de las mujeres se siente rodeada de hombres que quieren descubrir su cuerpo, pero casi ninguna se siente rodeada de hombres que quieren descubrir su alma. Si tú eres capaz de hacer esto, te conviertes en una excepción. Y en un mundo de copias, la excepción siempre se queda grabada. Y si piensas que esto ya es fuerte, espera, porque lo que viene después es todavía más profundo, porque no basta con preguntar por lo que temen o por lo que sienten incomprendido. Hay algo más. Una pregunta que no solo abre, sino que puede transformar por completo cómo te ve. Te lo advierto, es la más peligrosa de todas, y te la voy a mostrar ahora. Pregunta prohibida 10. ¿Qué es lo que más temes perder? ¿Y qué harías si un día lo perdieras? Detente un segundo y piensa esto. A la mayoría de las personas les aterra hablar de sus miedos más profundos. Y sin embargo, cuando alguien se atreve a preguntarlo de frente, se genera un nivel de intimidad que no se olvida jamás. Porque aquí ya no hablamos de gustos superficiales ni de anécdotas simpáticas. Hablamos de lo que la mueve por dentro, de aquello que le da sentido a su vida y que si desapareciera la dejaría rota. La sociedad actual está llena de máscaras. Todos mostramos lo que queremos que los demás vean: éxito, independencia, fortaleza. Pero por dentro, todos, hombres y mujeres, tenemos un miedo silencioso: perder algo o alguien que sentimos que no podríamos reemplazar. ¿Y sabes qué pasa? Que casi nadie se atreve a tocar ese tema. Las conversaciones se quedan en lo seguro porque incomoda hablar de fragilidad. Pero aquí está la clave. Cuando eres capaz de sostener la vulnerabilidad de otra persona, entras en un territorio reservado para muy pocos. La psicología lo llama autodevelación profunda, compartir pensamientos que normalmente se esconden. Está comprobado que este tipo de conversaciones disparan la liberación de oxitocina, la llamada hormona del apego. ¿Lo entiendes? Esta pregunta no solo conecta en lo racional, conecta en lo biológico. Al preguntarle ¿qué es lo que más temes perder?, le estás invitando a mostrarte el lugar donde guarda sus mayores fragilidades. Y al añadir ¿y qué harías si un día lo perdieras?, le das un espejo de su propia humanidad. Eres el hombre que no teme entrar en lo que la mayoría evita, y eso para ella es inolvidable. Imagina esta escena: es de madrugada, están en un coche después de una larga charla. La ciudad duerme. Las luces de la calle entran por la ventana. Ella está en silencio mirando por la ventana, como si buscara algo que no encuentra. Tú la miras y con calma preguntas: dime, ¿qué es lo que más temes perder? Ella se gira, sorprendida, se queda callada, suspira, y entonces con voz baja, confiesa algo que nunca había dicho: tengo miedo de perder a mi madre. Siento que no sabría cómo seguir sin ella. Ese instante cambia todo.
porque ahí ya no eres un hombre más intentando impresionarla. Eres el hombre que estuvo ahí cuando ella se atrevió a mostrar lo que nadie más ve. La mayoría de los hombres cree que conquistar es un juego de seducción, de estrategias, de frases ingeniosas. Pero lo que realmente construye atracción y apego duradero es esto: mostrarle que puedes sostener sus miedos sin huir, sin juzgar, sin cambiar de tema. La atracción pasajera nace del deseo. La atracción profunda nace de la vulnerabilidad compartida. ¿Cómo usar esta pregunta en la vida real? Saca, no la uses en una primera cita. Esta es una pregunta para cuando ya hay confianza, cuando ya han compartido momentos reales. Saca, hazla en un ambiente íntimo, donde no haya distracciones. Escucha con todo tu ser. No la interrumpas, no intentes darle soluciones rápidas. Zack valida su respuesta con algo sencillo. Entiendo, debe ser muy fuerte cargar con eso. Gracias por confiarme algo tan importante. Ese agradecimiento es más poderoso que cualquier cumplido superficial. Investigaciones en psicología social muestran que cuando dos personas comparten vulnerabilidades profundas, la probabilidad de establecer un vínculo duradero aumenta significativamente. En otras palabras, la fragilidad compartida fortalece más que cualquier demostración de fuerza. Con esta pregunta cierras un círculo perfecto. Pasaste de lo atractivo a lo íntimo, de lo prohibido a lo humano. Y aquí está la verdad incómoda. En un mundo donde todos buscan impresionar, casi nadie se atreve a preguntar por lo que realmente importa. Cuando le haces esta pregunta, dejas de ser el hombre que quiere su atención y te conviertes en el hombre que conoce su alma. Y ese, créeme, es un lugar del que nadie quiere escapar. Piénsalo un momento, porque lo que voy a contarte en el cierre no es solo una reflexión, es una verdad incómoda que puede cambiar la forma en la que entiendes las relaciones. Te prometo que después de escucharla, no volverás a hablar con una mujer de la misma manera. La verdad incómoda que nadie quiere escuchar. Antes de terminar, quiero que te detengas un segundo y respires profundo, porque lo que voy a decir ahora no es fácil de escuchar. De hecho, muchos hombres lo descubren demasiado tarde, cuando ya han perdido a la mujer que deseaban o cuando ella ya no los mira de la misma manera. La verdad es esta: ninguna frase, ningún mensaje, ninguna técnica funciona si detrás no hay un hombre que realmente se atreva a mostrarse tal como es. Y ese, amigo, es el mayor reto de nuestra generación: la sociedad y el vacío emocional. Vivimos en una sociedad donde las apariencias mandan. Redes sociales llenas de filtros, historias que muestran solo lo bonito, relaciones que parecen perfectas, pero que en realidad se rompen a la primera dificultad. ¿Y sabes por qué? Porque nos enseñaron a conquistar con espectáculo, pero no a conectar con verdad, a mostrar músculo, dinero, logros, pero no a decir: tengo miedo de que me rechacen, pero aquí estoy contigo. La gran contradicción es esta: ellas no buscan perfección, buscan autenticidad. Buscan un hombre que pueda sostener tanto su deseo como su fragilidad. Y eso hoy en día es más escaso que nunca. Te voy a contar una historia que refleja exactamente esta verdad. Hace unos años, un amigo mío estaba saliendo con una mujer que le fascinaba. Él hacía todo bien: planes divertidos, cumplidos, mensajes inteligentes. Ella sonreía, pero había algo en su mirada que mostraba distancia. Una noche, en lugar de hacer otro chiste o intentar impresionarla, él se quedó en silencio y le dijo: la verdad, me aterra que esto no funcione, porque siento que contigo podría ser yo mismo como no lo he sido con nadie. Ella lo miró, sorprendida, y en vez de alejarse, se acercó más. Ese momento cambió todo. Porque lo que ella necesitaba no era otro cumplido, sino sentir que él se atrevía a mostrar lo que todos ocultan: vulnerabilidad real, lo que las mujeres realmente recuerdan. Y aquí está la lección: ellas no recuerdan al hombre que más presume, recuerdan al hombre que las hizo sentir más vivas y más humanas. Las frases, los mensajes, las preguntas que te compartí a lo largo de este video son solo herramientas. Lo importante es lo que activan: emociones, memorias, sensaciones que se quedan grabadas mucho después de que la pantalla se apague o que la cita termine.
Y aquí viene otra verdad incómoda. No basta con desearla, tienes que atreverte a marcarla. Y no hablo de manipulación, hablo de dejar una huella emocional tan profunda que ella no pueda pensar en ti sin recordar lo que sintió a tu lado. La vulnerabilidad como poder. Muchos hombres creen que mostrarse vulnerables los hace débiles, pero en realidad es al revés. La vulnerabilidad bien expresada es uno de los actos de mayor poder masculino porque demuestra que tienes la seguridad de abrirte sin miedo a ser juzgado. Marco Aurelio, en sus meditaciones, decía: el hombre fuerte no es el que nunca tiembla, sino el que acepta su fragilidad y aún así avanza. Eso es exactamente lo que las mujeres desean sentir, que están frente a alguien humano, pero firme, sensible, pero con propósito, el deseo que une y rompe. Y no olvidemos el otro lado de la moneda, el deseo, porque por más que hablemos de conexión, también está la atracción física, esa chispa que enciende todo lo demás. Aquí está la verdad incómoda. Muchas relaciones modernas fracasan porque los hombres caen en uno de dos extremos: o son pura pasión sin conexión emocional, o son pura conexión emocional sin chispa de deseo. El equilibrio está en ser ambos, el refugio seguro y la tentación peligrosa, el hombre con el que ella puede llorar y el hombre con el que ella quiere pecar. Cuando logras eso, no compites con nadie, eres único. Una pregunta para ti, quiero que pienses ahora mismo en esto. Si mañana ya no pudieras hablarle nunca más a la mujer que tienes en mente, ¿qué palabra tuya quedaría grabada en su recuerdo? ¿Sería un cumplido genérico de esos que olvidan al día siguiente? ¿O sería una frase cargada de verdad, de emoción, de presencia, que se quede con ella como una melodía imposible de apagar? Respóndelo en los comentarios con una sola frase: voy a dejar huella, porque esa es la decisión que diferencia a los hombres comunes de los hombres inolvidables. Pero espera, porque lo que viene después de este video es aún más potente. Hoy hablamos de mensajes, frases y preguntas que pueden marcarla. Pero en el próximo contenido voy a revelarte la frase exacta que puedes decir una sola vez en tu vida y que hará que ella te busque, incluso si prometió no volver a hacerlo. Créeme, no es lo que imaginas, y si quieres conocerla, tienes que estar aquí. Antes de cerrar, te voy a dar un ejercicio sencillo pero poderoso. Hoy, elige a alguien importante en tu vida. Puede ser ella o alguien cercano, y atrévete a preguntarle algo que normalmente evitas. Escucha su respuesta sin interrumpir, sin intentar dar soluciones rápidas. Solo escucha y valida. Hazlo y notarás algo sorprendente. La gente no recuerda siempre lo que dices, pero jamás olvida cómo la haces sentir. Así que hoy quiero dejarte con esta verdad que quizá incomode, pero que puede cambiar tu forma de relacionarte. El amor moderno está lleno de ruido, de máscaras, de promesas vacías. La atracción real no se construye con filtros ni con frases de catálogo. Se construye con deseo sincero, vulnerabilidad compartida y la valentía de decir lo que otros callan. Si logras ser ese hombre, no tendrás que perseguir a ninguna mujer. Será ella quien, incluso en silencio, te lleve en su mente y en su corazón, aunque intente resistirse. Si este video te hizo pensar, si alguna de estas frases te removió algo por dentro, suscríbete ahora mismo. No lo pospongas, porque lo que viene en los próximos videos son curvas de aprendizaje que muy pocos hombres conocen y que pueden marcar la diferencia entre ser olvidado o ser inolvidable. Y déjame tu comentario con un simple presente para saber que llegaste hasta aquí, hasta este cierre. Porque créeme, los hombres que llegan hasta el final son los que están listos para transformar su manera de conectar con las mujeres. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no es lo que dices, es lo que despiertas.